Bienvenidos todos al segundo principio de la dinámica, también llamado principio fundamental, o como tenéis en el libro, ley fundamental de la dinámica. Bien, bueno, si algo sacamos en claro del principio anterior, de cuando estudiábamos el principio de inercia, lo tenéis en el vídeo anterior, es que las fuerzas no originan el movimiento. Es decir, que puede haber movimiento sin que haya fuerza. Pero las fuerzas modifican el estado de movimiento. Y este principio fundamental o segundo principio nos va a informar de cómo es esa variación, de qué manera la fuerza modifica el estado de movimiento. Bueno, vamos a suponer que tenemos un objeto, lo típico, ¿no? Un objeto de masa m sobre el que está actuando una fuerza F. Bueno, esta fuerza aplicada sobre ese objeto va a producir una variación en el estado de movimiento de ese cuerpo, que hablando, simplificando y yendo un poco al grano, significa que esa fuerza va a variar su velocidad. Cuando hablamos de variación de la velocidad, estamos hablando de aceleración. Es decir, que aquí se va a producir una aceleración. Bueno, esa aceleración que mide cómo cambia el estado del movimiento, esa aceleración va a depender evidentemente de la fuerza, pero también va a depender de la masa del cuerpo. Bueno, sabemos que si lo que se observa es que si la fuerza es muy grande, pues el movimiento varía muy rápidamente, con lo cual significa que la aceleración también es grande. Pero para una misma fuerza, cuando se aplica sobre un objeto de mucha masa, se observa que hay menos aceleración. ¿Vale? ¿Cómo recogemos eso algebraicamente? Bueno, pues simplemente decimos que la fuerza es el cociente de, perdón, la aceleración es el cociente entre la fuerza y la masa. Cuanto mayor fuerza, mayor aceleración. Cuanto mayor masa, menor aceleración. Bueno, esto también se puede escribir como F igual a m por a, que es la expresión que todos conocemos del principio fundamental de la dinámica. Ahora bien, como nosotros sabemos que la fuerza es una magnitud vectorial y la aceleración también lo es, quizás más correctamente deberíamos escribir esto teniendo en cuenta que nuestros amigos F y A son vectores. ¿De acuerdo? Así que podemos expresar eso mismo que escribimos antes, pero teniendo en cuenta que eso son vectores. Y ya nos queda una expresión del primer principio bastante más rigurosa con lo que sabemos. Bueno, vamos a fijarnos en esa expresión del segundo principio. Vemos que tenemos una fuerza y una aceleración, que son dos vectores, y el segundo vector está multiplicado por un número. M es un escalar, un número. Es decir, que lo que tenemos es un número multiplicado por un vector que nos da otro vector. A ver, supongamos que tenemos una trayectoria cualquiera, por ejemplo esta, y sobre esa trayectoria tenemos una partícula, por ejemplo esta. Vamos a aplicar a esa partícula una fuerza, que es esta. ¿Vale? Si aplicamos sobre esa partícula esta fuerza, la pregunta es, ¿cuál será la aceleración? Vale, pues como la aceleración es la masa, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pues entonces la aceleración tiene que ser un vector que sea paralelo a f. Es decir, que debe ser un vector más o menos así. Aquí estaría la aceleración. Por tanto, la fuerza
modifica el estado de movimiento, pero lo hace en la dirección en la que está aplicada. Es decir, la aceleración que produce la fuerza está en la misma dirección y sentido que esa fuerza. Eso es muy importante. Bueno, segunda cosa importante. Vamos a suponer que tenemos nuestro objeto de antes que tenía una masa m. Vale. ¿Qué ocurre si sobre este objeto hay una fuerza que llamaremos F1? Este vector. Bueno, pues evidentemente esta F1 va a producir una aceleración que vamos a llamar A1. Pero resulta que F1 no es la única fuerza que hay aplicada sobre ese objeto, sino que además tenemos otra fuerza que la voy a pintar para el otro lado, más que nada por claridad del dibujo. Claro, esa otra fuerza por sí misma va a producir una aceleración distinta. Vale, entonces tenemos que, voy a borrar por aquí, tenemos por un lado que F1 es igual a la masa por la aceleración que provoca F1 y que F2 va a ser igual a la masa por la aceleración que provoca F2. Bien, ¿qué ocurre si yo lo que quiero conocer no es la aceleración que provoca la fuerza 1 ni la aceleración que provoca la fuerza 2, sino con la aceleración con la que se mueve ese objeto? ¿Vale? Pues entonces lo que tengo que tener en cuenta es que hay dos aceleraciones, que hay dos fuerzas y que lo que tengo que hacer es sumar esas dos fuerzas. Lo que tendré es pues que F1 más F2 es igual a, sacando factor común m, factor común de A sub 1 más A sub 2. ¿De acuerdo? Bien, vamos a suponer que este A sub 1 más A sub 2, vamos a llamarlo simplemente A, y esa A va a ser la aceleración que tiene el sistema, el cuerpo. ¿Vale? Y estas dos fuerzas es efectivamente la fuerza resultante. La fuerza resultante de todas las fuerzas que están aplicadas sobre ese objeto. ¿Vale? En matemática, cuando yo sumo varios valores, lo puedo escribir de forma resumida usando ese signo. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir sin mucha monería, simplemente sumatorio se llama el signo ese, es la letra griega sigma, sumatorio de F sub i, donde F sub i significa pues la i vale 1, 2, 3 y las que haya, ¿no? Sumatorio de F sub i será igual a la masa del cuerpo por A, donde A, ¿qué es lo que es? Pues A es la aceleración de ese sistema. ¿Vale? Este principio se denomina principio de superposición. ¿Vale? El principio de superposición lo que dice básicamente es que bueno, cuando hay varias fuerzas aplicadas sobre un objeto, cada una de ellas ocasiona una aceleración independiente y que la aceleración global de ese cuerpo es la misma que causaría una fuerza equivalente a todas las fuerzas que están aplicadas sobre ese objeto. Bueno, algo bastante más complicado de decir que de ver, como veis comprobado. Bueno, solamente me queda una cosita y es relacionar este principio con el anterior. Recordad que el principio de inercia lo que decía es, si no hay ninguna fuerza
actuando sobre un objeto. ¿Y eso qué significa? Pues que F es igual a 0, el estado de movimiento no cambia. ¿Y eso qué significa? Pues que A es igual a 0. Es decir, que cuando F es 0, la aceleración es 0, o al contrario, cuando A es 0, la F es 0. Con lo cual, el principio fundamental no es demasiado distinto a lo que hemos visto del principio de inercia. En realidad, son dos formas de ver una misma cosa. Bueno, espero que os haya quedado claro todos estos conceptos y seguimos.